Caso número 3. Sistema de transporte. Tema partición modal. Grupo: Pablo Ibáñez, Sebastián Salazar, Jorge Rivas y Tomás Melero. Este trabajo constó de dos partes. La primera fue especificar y estimar un modelo de partición modal usando Biogeme, para luego, en la segunda parte, recalcular las matrices del trabajo en el caso 2, a partir de los estimadores y constantes modales obtenidas en la primera parte. Para la primera parte hicimos un análisis estadístico descriptivo con Excel, el cual nos dio los siguientes resultados, mostrados en estas tablas. Con estos resultados pudimos calcular el porcentaje de personas que tenía cada modo disponible, el porcentaje que eligió a ocupar el modo. Esto es, la cantidad disponible, la cantidad que elige y el porcentaje de elección de cada modo. Para la parte 2 hicimos una hipótesis sobre las relaciones causales. Para los tiempos de viaje establecimos que nuestro tiempo de espera fuera menor a nuestro tiempo de caminata y este menor al tiempo de viaje. Los costos debían ser más negativos para las personas de ingreso más bajo, ya que viajar para ellos significa un costo más grande que para una persona de clase alta. Y para las preferencias dijimos que las casas que tengan más autos son más susceptibles a viajar, o sea que generan más viajes. Bueno, en la pregunta 3, el, el modelo estimado, el modelo de estimación elegido fue el modelo ejemplo, ya que tratamos de hacer un modelo como que lograra percibir los, los costos en las personas, pero todo tipo de cambio que le hacíamos al modelo hacía que el modelo no convergiera. Los betas se nos iban al número máximo de la variable, que el número máximo estimado, o sea, el número máximo del estimador puesto era 10 y el valor siempre llegaba a 10. Lo hicimos con el logaritmo, al revés, lo hicimos de muchas maneras y el modelo la verdad es que el modelo de percepción de costos nunca nos resultó como que convergiera. Así que el modelo decidimos no hacerle cambios y dejamos el modelo elegido. El modelo elegido fue el, fue el original. El reajustado que nos dio fue el 0,176 y los valores de las variables fueron los siguientes, los que aparecen aquí. Esto está correcto porque los modelos tienen por lo menos un signo adecuado. Los betas son negativos y los de las percepciones algunos también. En la pregunta 4 había que hacer un test de verosimilitud y para esto lo que hicimos fue separar las variables dentro del modelo y correr el BioGym de nuevo. Y el número que obtuvimos ahora, bueno, la resta de los dos likelihood en logaritmo y multiplicado por 2, por menos 2, disculpa, fue 1,647. Y para revisar que esto estuviera de acuerdo bien, revisamos el número en la tabla chi cuadrado, en 95% de confianza, en 2 grados de libertad, buscamos ese número y el número era 5,991. Y bueno, como 1,647 es menor que 5,991, se acepta la hipótesis y con un 95% de confianza el test está aprobado. Y bueno, en la pregunta 5, como para comentar los resultados, eh, lo, lo que ocurrió fueron que casi todos los tests estuvieron correctos, que las hipótesis que hicimos en las preguntas anteriores eran correctas y que los valores de nuestras variables eran aceptados, ya que algunos tenían, por lo menos tenían signo correcto y los betas tenían un número no muy grande ni muy chico, era un número aceptable. El test de verosimilitud estaba bueno, así que el test está bien hecho y el modelo es un modelo tal vez no de los más correctos, pero es un modelo que por lo menos modela de alguna forma el fenómeno que estamos observando.
Me presento, mi nombre es Jorge Rivas y presento la pregunta número 6. En ella tenemos que calcular la matriz de costos generalizados. Hicimos 6 supuestos que se aprecian en la lámina, siendo el más importante el que dice que existen dos modos de viajar, el modo privado y modo público. Siguiente lámina. A diferencia de los dos casos, del caso 2, contamos con los estimadores de tiempo y costos, además de la constante modal para transporte público. Para transporte privado, la constante modal es nula, puesto que en el modelo elegido en la pregunta 4, el estimador de transporte privado es fijo igual a cero. Se puede apreciar que los betas son negativos, puesto que viajar es una demanda desviada y por ello genera una desutilidad o utilidad negativa. Con esta información calculamos la utilidad para los dos modos de viaje, privado y público, según la ecuación que se aprecia en la diapositiva. El factor F es una corrección a los costos por concepto de inflación entre los años en que la encuesta EOD fue realizada y el año de estimación del modelo, 1981 y 2014 respectivamente. Avanzando una lámina, nos encontramos con la ecuación utilizada para calcular los costos generalizados. La matriz que se aprecia fue modificada para entregar valores positivos, puesto que la original es negativa, dado que viajar genera desutilidad o utilidad negativa. Para la séptima parte de nuestro trabajo, se nos pide aplicar conocimientos obtenidos del caso número 2. Es por esto que una vez en la pregunta 6 obtenidos los costos, los cuales notamos que son mejorados con respecto al caso 2, procedemos a aplicar la maximización de la entropía a los viajes totales para el año 2001. Es por esto que dividiendo los viajes totales en su multiplicación con los costos generalizados, obtenemos nuestro beta inicial. Este beta pasa a ser cercano al 0,2. Luego, calibrando nuestros parámetros A y beta, A y B, y así minimizando la diferencia de costos, logramos un beta final cercano a 0,33. De esta manera obtenemos la matriz de viajes finales para el caso 2 y 3. Estos son similares, puesto que las diferencias que se destacan no alcanzan a superar el tercer orden de magnitud como sigue, como se puede apreciar en el PowerPoint. Ambas matrices suman el total de viajes esperado. En la octava parte de nuestro caso, se nos solicita estimar las matrices modales según los costos y viajes recalibrados obtenidos con los parámetros beta en el principio del caso. Esta elección está acotada en el caso del transporte público o el transporte privado. Por lo tanto, ocupamos el modelo Logit binomial con solo estos dos modos de viaje. Es por esto que generamos dos matrices de probabilidades. Con las matrices obtenidas en la pregunta 7, generamos dos nuevas matrices con los viajes según modo, que resulta de multiplicar la matriz por la probabilidad de modo, cosa de obtener el número de viajes estimado para cada modo. Logramos analizar que las probabilidades de esto obviamente suman 1, lo cual completa el universo. Nuevamente Jorge Rivas hablando, presentando ahora la pregunta número 9 del caso 3. Primero analizaremos la influencia de la reducción de los costos de bencina sobre el modelo de partición modal. Una reducción de los costos en bencina radica en un cambio en los costos de transporte público y privado. Las distancias y otros supuestos realizados en la pregunta 6 se mantienen igual. Los únicos que cambian son los que se aprecian en la lámina. Costo litro de bencina igual a 950 por el 80%, que equivalen a 754 pesos por litro, y el valor del pasaje en metro micro promedio igual a 690 pesos. Con nuevos costos para transporte público y privado, calculamos la probabilidad de elección entre ellos dos, al igual que en la pregunta 8, y se obtienen las probabilidades de viaje según modo. Luego de obtener las probabilidades, multiplicamos la matriz de viajes por las probabilidades y obtenemos nuevas probabilidades de viajes según modo. Notamos que respecto a la pregunta 8, la cantidad de viajes en transporte público aumentan y el transporte privado disminuyen. Esto inicialmente no tiene sentido,
puesto que una disminución en los costos de bencina aumentaría la demanda por andar en transporte privado, pero el modelo arroja lo contrario. Vaya contradicción. Analizando esta situación, alcanzamos la conclusión que, como baja el costo de la bencina, aumenta la cantidad de autos circulando en la ciudad, lo que genera una mayor congestión y a su vez aumentan los tiempos de viajes. Un aumento en los tiempos de viajes genera un incentivo para decidir por el transporte público sobre el transporte privado, lo que estaría en concordancia con lo que arroja el modelo, es decir, una mayor cantidad de viajes en transporte público y una disminución en los viajes en transporte privado. Para la segunda parte de la pregunta 9, analizamos la influencia de la reducción en los costos de bencina sobre el modelo de partición y de distribución simultáneamente. La influencia sobre el modelo de distribución radica en el cambio que se produce en la matriz de costos generalizados, que luego utilizamos para calcular el modelo que entregue la máxima entropía de la misma manera que se realizó en la pregunta 7. La nueva matriz de costos generalizados muestra costos menores a los calculados en la pregunta 6, lo que es totalmente esperable dada una reducción en el costo de la bencina. Bueno, con esto concluimos nuestro caso 3, espero le haya gustado y ojalá esté correcto.